Práctica 9. Cantidad de movimiento. El objetivo de esta práctica es analizar un volumen de control y calcular las fuerzas hidráulicas que actúan sobre una estructura determinada. Vamos a ver un poquito de introducción acerca de este tema. Dice que aplicando la segunda ley de Newton a un volumen de control en un canal abierto, esta establece que la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre dicho volumen es igual al cambio de momentum por unidad de tiempo. El volumen de control está limitado por las secciones transversales 1 y 2, la superficie libre del agua y las paredes del canal. La ecuación de cantidad de movimiento para dicho volumen de control, considerando un caudal constante, se describe con esta ecuación, donde tenemos una fuerza debida a una presión ejercida en la sección 1, una fuerza en la presión ejercida sobre la sección 2. Tenemos un componente de presión por alguna estructura o algún obstáculo, una fuerza por la fricción y la fuerza por el propio peso del volumen de control, que en este caso pues, puede ser agua o cualquier otro fluido. Tenemos el gasto másico y tenemos lo que viene siendo el momentum. Mejor dicho, en la ecuación, pues estos son los términos generales y pues aquí tenemos una figura. En este caso se está mostrando un salto hidráulico, donde tenemos un tirante 1. Recuerden que se genera un flujo supercrítico y pasa a ser un flujo subcrítico, donde tenemos que un tirante pequeño genera una velocidad mayor y un tirante grande disminuye la velocidad, por lo tanto se convierte a un flujo subcrítico. Y en general, pues es una práctica muy sencilla. Es importante tener las bases teóricas para poder resolverla. El procedimiento, pues como en todas las prácticas, se debe aforar el modelo, se debe instalar una compuerta, un vertedor cimacio, para generar un volumen de control y poder obtener las características de estas fuerzas. Se tienen que medir las propiedades de los tirantes caudal, se calculan las áreas y velocidades y pues se establecen las fuerzas del sistema. Nos pide determinar un coeficiente momentum. El coeficiente momentum es el que vemos como coeficiente Bosineski, que lo veíamos en la práctica 6. Este lo vamos a considerar como 1. Y pues nos pide determinar la fuerza sobre una estructura interna en un volumen de control. En el link les dejo el video de la práctica en sí. Vamos al formato 7. En referencia al formato 7, pues tenemos los datos que nos pide la práctica, los datos de la sección y el cálculo de las fuerzas. Tenemos un gasto volumétrico, que ese lo vamos a obtener haciendo el aforo, como lo hemos hecho normalmente. Un tirante 1, un tirante 2, vamos a determinar sus áreas, sus velocidades y decíamos que el coeficiente momentum iba a ser igual a 1. Vamos a obtener las fuerzas específicas de cada uno de ellos, que a final de cuentas son por medio de la ecuación que viene aquí en el mismo formato. Por aquí la teoría la estoy resumiendo bastante, estoy digamos yendo un poquito al grano para que pues ustedes busquen un poquito más de información. Tenemos una fuerza resultante, ¿sí? Esa fuerza resultante pues es la sumatoria de de los esfuerzos que se generan en el sistema. Tenemos la fuerza de presión 1, la fuerza de presión 2, la fuerza por un obstáculo. Esta pues en el caso de que se tenga algún vertedor de cresta ancha en el volumen de control. Vamos a calcular cantidad de movimiento y vamos a determinar la fuerza de fricción. Esta fuerza resultante pues la podemos considerar como si fuera la fuerza del peso del volumen de control. Para este caso vamos a tener dos, dos tipos digamos, de análisis. Uno cuando se genera un salto hidráulico. Aquí tenemos un salto hidráulico, tenemos la compuerta vertical, descarga, y se tiene un salto hidráulico en el cual se tiene un tirante 1 y un tirante 2, más o menos como se muestra aquí en esta pequeña figurita. Y pues más abajo, bueno, acá abajo tenemos una con un vertedor cimacio, ¿verdad?
Acuérdense que el vertedor cima y la compuerta pues son estructuras que regulan el flujo, aumentando su tirante aguas arriba y aumentando la velocidad en su descarga, por lo tanto se genera el salto hidráulico. Pues aquí básicamente lo que vamos a medir o los datos que van a tener va a ser el tirante 1, el tirante 2 y lo que viene siendo el gasto de la sección. Prácticamente son estos tres datos. Ustedes ya deben de tener la base del canal, entonces ustedes calculan las áreas, las velocidades y van a calcular estas componentes con las fórmulas que tenemos aquí. En el formato, para la fuerza 1 y la fuerza 2, pues son las fuerzas por la presión hidrostática, que sería básicamente el peso específico por la distancia al centro geométrico, que prácticamente en el caso de y'G1 sería el Y1 entre 2, o en el caso de Y'G2 sería el Y2 entre 2, y por las áreas de cada sección. El otro caso es cuando tenemos un vertedor de cresta ancha y determinamos aguas arriba cuáles serían las fuerzas resultantes, las fuerzas que se están generando por la cantidad de movimiento. Si se fijan, tenemos un vertedor, aquí tenemos como que el croquis, tenemos el vertedor, tenemos el tirante 2 que está por encima del vertedor y tenemos el tirante 1 que es aguas arriba del vertedor. Con esos dos datos y con las dimensiones del vertedor, en teoría ustedes tienen también ya los datos de esta estructura, eh, por ahí la deben de tener en prácticas anteriores y pues tendríamos la altura, lo que viene siendo la altura y lo que viene siendo el tirante. Y aquí pues básicamente pues son los únicos datos que van a tener, más el gasto volumétrico. Y pues lo que vamos a hacer, les voy a pasar datos de cada situación para que ustedes puedan resolver la práctica, ¿va? Para el reporte como siempre va a ser en equipo y se subirá a plataforma de manera habitual. Se debe incluir una introducción de la práctica, buscar ejemplos reales y anexar fotos de ellos. Van a tener que hacer una investigación del tema. El reporte deberá contener el formato lleno y contestado, ¿sí? El formato 7. Te van a anexar la memoria de cálculo y van a hacer un dibujo en AutoCAD del caso de estudio con los datos proporcionados y los resultados obtenidos. Imaginemos que van a hacer como un tipo figura así, utilizando los datos que yo les voy a pasar y los que ustedes obtengan. Y pues tienen que incluir una conclusión. Como nota, no se van a recibir reportes fuera de la fecha de entrega correspondiente. Bueno, esto sería la práctica 9, cantidad de movimiento.